Hola, soy Rosa León de mimoilus.com y hoy estamos en charlas de inspiración con Tony Pérez. Tony Pérez es un especialista de neuromarketing, eniagrama y su página web es, si lo digo bien, neurolider.es. ¿Vale? Lo único que él nos va a explicar un poquito más cuál es su especialidad, de qué trata. O sea que, Tony, te dejo la palabra. ¿De qué va esto de neuromarketing, enneagrama, tu especialidad? Bueno, Rosa, pues hola, lo primero encantado de que me hayas invitado. Siempre es un placer, pues mira, compartir un ratito con profesionales y sobre todo con gente con la que realmente compaginas y que realmente ya en este círculo ya casi que no solo son gente profesional, sino amigos, ¿vale? Y entonces pues me hizo mucha ilusión que me invitaras. Ay, Pues mira, gracias. lo primero, en mi página es neurolider.es. Como todo gran proyecto, siempre nace de un gran fracaso, ¿no? Y entonces, pues yo cuando promocioné en el empleo, pues me mandaron a dirigir a un equipo. Yo tenía en mi mente el cómo iba a ser esa dirección del equipo. Y no fue nada, absolutamente nada de lo que yo esperaba, ¿no? Porque yo pensaba en dar flexibilidad a la gente para que todo funcionara, para que la gente se sintiera a gusto trabajando y tal, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cada uno tenemos nuestras cualidades personales y a partir de ahí, pues tú las potencias y si te vas en extremo a esas cualidades, pues puedes dejar carentes otras, ¿no? Entonces, yo daba mano y, como se suele decir, me cogieron el brazo, ¿no? Ya. Entonces, al final vi que todo era un equilibrio, había que reajustarse y ahí es donde empecé a estudiar tema de análisis de conducta, temas de personalidad, psicología, coaching. Y la herramienta que has citado, Enneagrama, es el iceberg, la punta del iceberg de todo un complejo análisis de conducta y de teorías que desembocan en esa aplicación práctica, ¿no? Entonces, digamos que yo utilizo esa herramienta para poder ayudar a gente en general, no solo profesionales o empresas, que también lo hago, pero sobre todo para que la gente se conozca, ¿no? Para que la gente tenga mucho más claro quién es, cuáles son sus tendencias y por qué es así, por qué nacemos con una configuración determinada, pero que luego las experiencias, la forma en la que nosotros vemos la vida es única, ¿no? Ajá. Es muy parecida al resto de los seres humanos, evidentemente, pero tenemos una configuración única que nos hace tender a realizar ciertas conductas, ¿no? Y el por qué unas personas son más amistosas, por qué otras personas son más hostiles, por qué unas personas son más competitivas y por qué otras son más colaboradoras. Y eso viene un poco de esa configuración cerebral que tenemos y el entenderla es básico en nuestro día a día y hablando de empresarios, pues en nuestra profesión, ¿no? Claro. Empresarios, pero también para emprendedores puede servir perfectamente para autoconocerse, porque hablo de un emprendedor de un negocio unipersonal, ¿vale? De un diseñador, en este caso, por ejemplo, un diseñador o un emprendedor digital que está con su propio negocio y se tiene que lidiar a sí mismo. Esto también puede funcionar para sí mismo, ¿no? Claro, es que es lo básico. Lo primero es conocerse a sí mismo. Una vez que tú conoces el por qué haces las cosas que haces, por qué reaccionas ante el estrés de una manera determinada, que no es igual que otra persona, parecida a otras personas, pero no igual, por qué te atrae ciertas cosas que a otras personas no, por qué conectas con unas personas y con otras chocas. El conocer eso es donde empieza la semilla de ese autoconocimiento y de, sobre todo, de luego lo que va a ser tu proyecto, lo que va a ser tu web, tu trabajo día a día, porque puede ser que nos interesen muchas cosas, muchas materias, pero nos vemos haciendo eso durante 10 años,
puede ser que lo cojamos con muchas ganas, pero luego al cabo de un año, año y medio, 2 años, vemos que nos genera más tensión que placer. Con lo cual, sí que tenemos muchos intereses, pero tenemos que descubrir el que realmente se adapta a nosotros como anillo al dedo. Claro, porque además esto que me estás comentando viene muy bien, yo creo, que para crear la propia identidad visual y la propia marca de uno mismo. Hablando de estos emprendedores unipersonales, no de una empresa general. Pero esta función yo creo que puede llegar a ayudarte, este conocimiento, a crear esa identidad visual, de eso, la utilización de ciertos colores, la utilización de ciertas tipografías, lo que te transmite y te llega hacia tu público objetivo. Que en ese punto, el eneagrama, el conocimiento del eneagrama, ¿cómo nos podrían ayudar para llegar a esa identidad visual gráfica? Porque al fin y al cabo, cuando tú eres la empresa, tú eres el negocio y tú eres es que eres la esencia, tienes que sacarlo de ti y exteriorizarlo en esa identidad. ¿Cómo harías tú ese trabajo por medio del eneagrama? Mira, por ponerte un ejemplo, el eneagrama son 9 tipos de personalidad, ¿vale? Las cuales luego se dividen o cada uno de esos eneatipos que se llaman, se dividen en otros 3, con lo cual al final son 27 tipos de personalidad, que luego aparte tienen los instintos. Total, es un sistema complejo, ¿vale? Pero vamos a coger uno de ellos para poner un ejemplo y ponemos el ejemplo del eneatipo 5, que son las personas que son personas más introvertidas, más metódicas, estructuran en su mente mucho más todo, toda su forma de aprender, su forma de aprendizaje es muy en rama, ¿sabes? Muy estructural. Pues imagínate una persona así cómo conecta con una página web de una persona que tiende hacia esa personalidad. Estoy hablando de forma muy genérica, ¿vale? Son grandes rasgos. Pero date cuenta que esa persona conectará visualmente con esas webs que conecten más con su forma de aprender, ¿no? Que le genere placer el ver de manera visual esa web, ¿vale? Claro. Al igual que, por ejemplo, el eneatipo 4, que se le denomina son personas más artísticas, por sus rasgos psicobiológicos, ¿vale? La configuración de su cerebro hace que tengan unos rasgos determinados y que tiendan a unos índices, una estructura química, ¿vale? Distinta, pues hace que esas personas sean mucho más creativas, siempre tienen en mente muchos proyectos, siempre tienen como una introspección en su cabeza, como un batiburrillo de ideas y tal, pues conectarán con imágenes o con webs muchísimo más visuales, a lo mejor más coloridas o más diferentes o únicas, porque ellos en el fondo, en su subconsciente, y analizando ya en profundidad, se sienten con esa carencia que también de esas experiencias infantiles, con esa carencia en su persona que les hace ser únicos, que les hace creer que ellos son personas distintas a todos los demás. Pues si nosotros le aportamos eso, tanto en nuestra web como con nuestro proyecto, pues conectaremos con esas personas. Claro. Aquí me estás comentando una cosa que es básica, yo creo que para todos los negocios, para el trabajo de marketing y para el propio diseño, la estrategia de diseño, el saber a qué público te estás dirigiendo para saber qué identidad corporativa y qué marca realizar. Lo único que, claro, la identidad corporativa no solamente tiene que llegar y conectar con una persona. O sea, conocer tu público objetivo, ya sea, como has dicho, más creativo, más introspectivo, también tiene que ser lo que tú haces. No sé cómo decirte. En caso de, por ejemplo, yo soy una persona pues muy introspectiva, vamos a decirlo así, muy tímida, me da miedo expresarme en público, mostrarme, ¿vale? El típico que a lo mejor es muy creativo, pero es el típico que se pone un avatar ocultándose con un dibujo, ¿vale?
o que le da miedo que le critiquen. Claro, esa persona también quiere a lo mejor emprender, pero se le está bloqueando, ¿vale? Esa expresión gráfica por medio de la identidad visual. Ujú. ¿Cómo se lo podría trabajar para llegar a lo mejor a un público concreto? Porque a lo mejor esa persona quiere ir a un público más exaltado, algo muy contrario a él, vamos a decirlo así. ¿Sería bueno trabajar él hacia ese público o es mejor trabajar hacia un público donde él se sentiría más a gusto? Lo ideal siempre es el equilibrio, ¿vale? Esto es lógico, ¿no? Pero cuando nosotros estamos en nuestros mejores momentos, ¿vale? Lo que ciertos autores de Enneagrama llaman en tus mejores momentos, o en tu eneatipo integrado, porque si tú tienes una personalidad, cuando tú subes y bajas de manera biológica, ¿vale? Subes o bajas esos niveles según el estrés o según la motivación que tú tengas en ese momento, te vas hacia otro tipo de personalidad, ¿vale? Digamos que cuando tú eres mejor, te comportas de cierta manera. Cuando eres peor, te comportas de otra manera, distinta a lo que tú eres en equilibrio, ¿vale? Pues incluso cuando estamos en nuestros mejores momentos, yo lo llamo desequilibrio positivo, ¿vale? No deja de ser un desequilibrio. Una persona que es muy rígida y muy inflexible, muy detallista, muy controladora, como puede ser, por ejemplo, el eneatipo 1, ¿vale? O tiende hacia esas, son conductas observables, ¿vale? Cuando está en sus mejores momentos se libera de esa presión y Enneagrama nos dice que se va al 7, que es una persona que es más despreocupada, más flexible, más alegre, más enérgica, ¿vale? ¿Cuál es mejor? O sea, el 1 estaría mejor haciendo una web tipo 7, tipo diversión, alegría, fantasía y flexibilidad y acumulación de experiencias, o tendría que ser más creativa porque en estrés, cuando está estresado, se vuelve más creativo y más introspectivo. ¿Dónde estaría mejor? Pues precisamente hay que aunar todo esto. El equilibrio, claro, esa personalidad tiene un poco de esto y un poco del otro. Pues entonces hay que aunar eso, equilibrar lo que, aunque nosotros nos sintamos súper a gusto, siendo súper creativos, ideando, y no deja de ser un desequilibrio positivo. Entonces hay que establecer también unos límites porque eso luego también nos provoca tensiones de otra manera, ¿vale? Con lo cual, esas personas tienen que idear una web con las características, con las conductas observables que tiene su propia personalidad, ¿vale? O sea, yo soy una persona que me comporto de manera normal, siempre estoy pendiente y preocupado de que todo esté bien, de que todo esté correcto, de que todo esté en orden, ¿vale? Y también cuando yo estoy bien me comporto así y cuando estoy mal me comporto así. Y eso mis clientes tienen que saberlo. ¿Por qué? Porque es un tipo de personalidad. Entonces vas a conectar con muchísima gente igual que tú. Yo por eso mismo, también en el tema de marca, porque claro, hay que diferenciar la identidad corporativa, que es una imagen que te está representando, y una marca. Y la marca, por ejemplo, está muy bien eso que me estás diciendo de descubrir cuáles son esos desequilibrios positivos, esas cositas con las que tú conectas a lo mejor con otra persona y mostrarte tal como eres, porque puedes conectar con mucha cantidad de personas, no encerrarse en un público, no sé cómo decirte, de personalidad sobre todo, muy encerrado, ¿no? Pero abarcando diferentes... No, espera, a ver si me lo defino bien. Puedes abarcar a muchas personalidades, aunque sean, por ejemplo, de un mismo nicho, es decir, de algo mejor que son todos de pesca, ¿no? Me estás comentando un poco esto, que tu propia marca puede conectar así con diferentes personas o un poco... No. La idea es que conecte con personas que tengan parecidas conductas observables a la tuya. O sea, que se comporten de manera muy parecida a ti, ¿vale? ¿Cómo lo haces esto? Al final esos rasgos biológicos hacen que tendamos hacia un sitio o hacia otro, ¿vale? Uno de esos rasgos biológicos, según Cloninger, era la responsabilidad, ¿vale? Imagínate que tú en un test das altos niveles de responsabilidad, ¿vale?
En ese momento, tú te vas a comportar de cierta manera, o sea, vas a ser una persona que acates las normas, seas una persona que normalmente no te las suele saltar, incluso las injusticias te queman, eres una persona que se comporta de esa manera, ¿vale? Claro, yo tengo que exponer cómo yo soy, porque así es como voy a atraer a la gente, ¿vale? Entonces, da igual el nicho, No. pero la personalidad sí que según qué nichos hay más tipología de una determinada personalidad, ¿vale? Vale. Por ejemplo, me hablas de pesca. Pues imagínate, yo no he pescado en mi vida, pero imagínate las cualidades, las características que tiene que tener un pescador. O sea, si tú tienes que tener una cierta habilidad, un cierto detalle, estar con que si el alimento que tienen que tomar, según qué zona, según qué, ¿ves? Ya hay cierto nivel de detalle de control, pero luego tengo que estar horas ahí esperando. Con lo cual, mi personalidad tiene que ser con personas que también puedan someterse a ese tiempo de espera. Una persona que esté en constante acción, imagínate lo que va a conectar a lo mejor con irse a pescar. Pues a lo mejor no. Son personas que a lo mejor son más introvertidas, gente que aparte de ese detalle y ese de perfeccionamiento se podrían estar allí esperando, contemplando. ¿Me explico? Entonces, al final tú no vas a conectar con un tipo de personalidad que solo necesita éxito, reconocimiento y que encubre su vergüenza con logros, ¿vale? Porque luego todo esto es muy a nivel interno, el por qué hacemos estas cosas. Y si nosotros echamos tierra en una cualidad nuestra, es porque estamos realmente encubriendo esas carencias que tenemos, ¿vale? Pues todo eso hace que tendamos hacia un lado y al final vas a conectar con las personas que son como tú, ¿vale? Claro. Si te expones en tu web, si realmente te abres y te liberas de esas vergüenzas. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente como tú y tú quieres encontrar a gente como tú, porque es con los clientes ideales tuyos, con los que mejor vas a conectar, vas a entenderles perfectamente. Pero ¿cómo lo haces si realmente no dices, que yo soy esto? Claro, una de las cosas que como marca se debe de presentar, yo aquí lo nombro pues para que tengan claro los que lo oigan, de que, como tú bien dices, si tienes un blog o un newsletter, una serie de suscripciones donde escribes a la gente, demostrarse tal como se siente. Yo es una de las cosas que digo, si tú tienes un lema, en plan, o una coletilla de despedida, sayonara, aloha, abrazas porque eres una persona cariñosa, pues abraza. Entonces, esas personas que les gusta que les abracen se van a quedar contigo. ¿Por qué? Porque es tu marca, tu sello y tu identidad como negocio. Pero en el tema gráfico, eso mismo también se puede llevar a colores, ¿no? Porque cada color puede expresar esa personalidad. Yo creo que es una búsqueda también, una vez que te conoces a ti y con quién quieres conectar, a buscar ese color para la identidad corporativa, que es una de las cosas que me gustaría que la gente empiece a meditar, que es que el logotipo, una imagen, no es solo hacer un dibujito y plasmarlo, que hay mucho más dentro y hay una estrategia como, por ejemplo, llegar a esas personas que son afines a ti y a tu marca. Y sabiendo todo esto, Tony, ¿qué preguntas se deberían hacer uno a uno mismo para autoconocerse, ayudarse a autoconocerse? Porque hay gente que le es muy complicado. Saben lo que sienten, saben qué color le gusta, pero ¿por qué? ¿Qué deberían preguntarse? Hombre, en el tema de colores y qué color coincide con qué tipo de personalidad o qué tipo de rasgo, se podría ver qué tipo de correlaciones hay, ¿no? Pero sin entrar en grandes rollos científicos, sí que hay tres apartados muy grandes, muchos, que son tres rasgos biológicos, ¿vale? Que determinan un poco esa mezcla de entre ellos, esa fusión es lo que hace que tú tiendas hacia una personalidad o hacia otra, ¿vale? Entonces, esos grandes rasgos, el primero sería extroversión-introversión, ¿vale? Lo primero que tendríamos que preguntarnos es
la extroversión, bueno, esto lo voy a explicar, ¿vale? Porque además es muy curioso. Hay una zona en el cerebro que se llama la zona córtico-reticular, ¿vale? Esa zona, es que no me gusta dar rollos porque luego Nada, al sí. final estas palabras a los 5 segundos se te ha olvidado, Sí, ¿sabes? pero bueno, nada, aquí al lado un vecino Pero mío. bueno, pero bueno, hay una zona en el cerebro que resulta que determinaron que según la actividad que existe en esa zona, buscamos estimulación o no, ¿vale? Ajá. Entonces, si esa zona está muy activa, lo que hacemos es, como ya tenemos toda esa actividad en el cerebro, buscamos que no tener más estimulación, ¿vale? Y eso se correlaciona con las personas introvertidas. Fíjate, podría ser al revés, que tú dices, joder, mucha actividad, pues es que quiero hacer muchas cosas y soy extrovertido. Pues es justamente lo contrario. Los introvertidos, como tienen tanta estimulación cerebral ya de por sí, lo que quieren es retraerse, o sea, irse a lugares tranquilos, con luz tenue, músicas tenues. Además, por ejemplo, el café les afecta más, mucho más ¿sí? Les Ujú. afecta mucho más por la tarde, fíjate. Sí, Pero bueno, esos son distintos experimentos que se hicieron, ¿vale? curioso. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es la búsqueda de estimulación que necesitamos durante el día. Si tú eres una persona que, imagínate que es un vaso de agua, ¿vale? Y la estimulación que yo necesito durante todo el día es mi vaso lleno de agua. Si yo me levanto con un nivel bajo de ese agua, voy a estar constantemente durante el día buscando rellenar esa estimulación que yo necesito, porque mi cerebro lo necesita, ¿vale? Para despertarse. Porque si soy una persona extrovertida, mi actividad cerebral en esa zona es muy baja. Está como en off mi cerebro. Entonces, según de qué vía parten las estimulaciones, necesita que se despierte, con lo cual necesito más que otras personas. Necesito músicas más fuertes, necesito luz, necesito el sol, ¿vale? Necesito estar con gente, necesito intelectualmente estar todos los días leyendo, conociendo, ¿vale? Soy extrovertido. Y fíjate que puede ser que una persona que esté constantemente con sus libros y sus estudios sea un extrovertido intelectual, ¿vale? Porque su cerebro necesita estar constantemente estimulándose. Sin embargo, un introvertido no necesita eso, necesita estar alejado, hacer sus cosas de manera ordenada, metódica, que no le molesten, los gritos le alteran, ¿sabes? Lo único que esto puede llegar, claro, a mucha confusión, porque hay gente que, vamos a decir, que mezcla esas dos cosas. Esa parte, por ejemplo, laboral, que es muy extrovertido porque su trabajo a lo mejor lo requiere, y luego, en cambio, cuando llega a casa, no me hables, no me sueles. O sea, hay muchas veces que yo lo digo ya un poco pues para que se autoconozcan las personas, lo mediten y lo reflexionen bien, Ajá, porque puede llegar a confundirse ellos mismos de lo que son, de lo cómo se correcto. perciben a cómo realmente son. Es una cosa muy clara y yo digo, es bueno preguntar, por ejemplo, a una persona a llegar a ese punto, ¿cómo me ves tú? No solamente quedarse con cómo me veo yo. ¿Es bueno Claro. preguntar? A ver, realmente, para que sea totalmente efectivo este método, sí que es verdad que muchas veces no vamos a tener posibilidades, pero yo voy a observar en ti unas conductas, ¿vale? Tú creerás que tienes unas conductas, pero es que tus padres me dirán otra cosa de ti, que coincidirá, a lo mejor de las 5 que tú me has dicho, coincides 3, pero es que luego tus amigos más íntimos me dirán que efectivamente, que esas 3 son así. Y tu profesor me dirá que sí, que esas 3 son así. ¿Me explico? O sea, Sí. es un método el cual, para que sea totalmente efectivo, ¿vale? Pero no vamos a poder hacerlo porque nosotros como vamos a poder charlar con una persona de su proyecto durante 1 hora, 2 horas, ¿vale? Para poder conocerla o para poder ver qué gustos, qué preferencias tiene, qué observamos de esa persona, si es muy nerviosa, si habla muy rápido, si habla más despacito, si notamos que tiene cierto temor, si tiene vergüenza, ¿vale? Todo eso lo vamos a poder observar. Pero puede ser porque en esas circunstancias se esté comportando así, ¿vale? Claro. ¿Existe algún test tipo que se pueda hacer?
en la red o que tú tengas en tu web, por ejemplo, o un artículo que tengas que se pueda leer que le pueda ayudar? Yo trabajo con la teoría psicobiológica de Eysenck, ¿vale? Eysenck, ¿vale? Y aún así, esto que me estás diciendo, te lo pediré por escrito para ponerlo, ¿vale? Y luego otra teoría que es la de Cloninger, ¿vale? Son teorías de rasgos, ¿vale? Y luego las uno con eneagrama. ¿Por qué? Pues porque es más fácil explicarle a la gente que tu personalidad tiende al eneatipo número 1, que tiene esta serie de cualidades, pero claro, todas esas cualidades vienen determinadas por la biología. Entonces, es menos pastoso explicar que es un eneatipo y que tiene ciertas características, que no explicarte que en la zona córtico-reticular resulta que si tú tienes altos índices de extroversión te comportas de esta manera, ¿vale? Porque son cosas mucho más específicas. Pero bueno, también es bueno que la gente sepa que esto viene de la biología y de que realmente nacemos con una cierta configuración, que no nos predetermina ni mucho menos, puesto que nosotros la utilizamos luego y filtramos esa información con las experiencias, con el ambiente, con nuestra familia, con la cultura, con todo eso te hace una mezcla, evidentemente. Pero si tú eres una persona extrovertida, vas a tender siempre a buscar estimulación, siempre, de manera automática, aunque no quieras, ¿vale? Entonces, aunque tú te comportes en el trabajo de manera seria y formal, estás acumulando una tensión porque tú no eres así, no te están mostrando totalmente cómo eres. Entonces, esto funciona realmente analizándose desde el punto de vista de que cómo me comporto yo de manera habitual y cómo me he comportado durante mi vida, incluso cuando no me ven, ¿vale? Claro. Sí, Incluso sí. cuando no me ven. ¿Qué es lo que hago yo de manera rutinaria? ¿Hacia dónde me muevo? Por eso, ese bloque extroversión-introversión, que la mayor parte de la gente estamos en una zona media, ¿vale? Lo que se llama ambiversión. O sea, tendemos a lo mejor un poquito a la extroversión, pero cuando estamos estresados nos disminuyen esos niveles en este caso, de noradrenalina, ¿vale? Y lo que hace es que nos introvertimos un poco. Entonces tú a veces dices, joder, ya, pero cuando estoy triste, pues es que me siento como más introvertido, porque ya paso de todo el mundo, no quiero saber nada de nadie, ni estimulación ni leches. Correcto, pero tú de manera normal, cuando estás normal y bien, no te hablo en ese desequilibrio positivo, te hablo normal. ¿Hacia qué tiendes? ¿Eres curiosa? ¿Buscas irte con gente? O realmente no, la gente te agobia. O siempre tienes que estar en sitios tomando distancia de la gente. Eso es fácil de saber, ¿vale? Vale. O sea, que se tienen que estudiar un poco lo que es lo habitual y no lo que le pueda influenciar externamente, ¿no? Lo único que hay personas que a lo mejor por circunstancias externas pues tienen a lo mejor el estado de ánimo muy bajo, tienen autoestima muy baja. Claro, si llevan mucho tiempo así, llega un punto que pueden crearse como su propia personalidad. Y si es un emprendedor, tener la autoestima baja y ser tímido y todas estas cosas bloqueadoras, realmente es un gran reto de superar. La cuestión es que si se hacen ese estudio que tú has dicho, un poquito, a lo mejor se dan cuenta que tienen un problemilla, pero un problema que pueden superar, ¿no? Todas las cosas que evoluciona tu persona por el exterior y esos miedos de mostrarse y demás, se pueden superar. Es una cosa que como persona se puede superar y emprender, ¿no? Se pueden sobre todo aceptar, ¿vale? Evidentemente la aceptación supone una superación de esos bloqueos que tú puedas tener. El segundo gran bloque, y las siguientes preguntas que nos debemos hacer, es el bloque relacionado con el sistema nervioso autónomo, ¿vale? Es la reactividad que tú tienes ante ese sistema nervioso central, ¿vale? Cuando tú eres una persona hipersensible
si tienes una hipersensibilidad en ese sistema, lo que hace es que estés predispuesta a detectar amenazas externas, ¿vale? O sea, es la típica persona asustadiza, que se sobresalta, más nerviosa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ese rasgo conlleva inevitablemente la vergüenza, la timidez, el, pues un poco esa baja autoestima, ¿vale? Pues imagínate que tus niveles de autoestima, vamos a poner que 0 es nada de autoestima, ¿vale? 100 es una autoestima muy elevada, con lo cual tu sistema nervioso es hiporreactivo, o sea, ante grandes eventos que provocan ante la gente una explosión de sentimientos y de tal, tú eres impasible, eso sería un 100, ¿vale? Vamos a poner esos dos rasgos, pues tú puedes tener 40, ¿vale? Vamos a ponerle, eres tendente a ser más sensible emocionalmente, pero es que otra persona puede tener 20, o otra persona puede tener 60, que en un momento dado también tiene un poco, ¿me explico? O sea, luego ya es el nivel, pero vamos a poner a la persona que tenga muy baja autoestima, ¿vale? Que tenga un 20 en esos niveles, muy bajos. Una persona que durante su vida, y ella lo podrá detectar, o él o ella, esa persona, podrá detectar que ha sido una persona tímida, una persona temerosa, una persona que duda mucho, una persona que tiene miedos, ¿vale? Lo que tú has dicho, que le pueda dar miedo hablar en público, que pueda tener incluso en el momento que conoce una persona una cierta, pues eso, distancia, observación, porque no está segura de qué va a conllevar esa relación, ¿vale? ¿Va a poder superar estos miedos si se conoce? Evidentemente, si tú conoces que ha sido así, o sea, que tu vida de normal ha sido eso, que luego correlaciona con los otros rasgos, con ese que te he dicho de la extroversión e introversión, y con luego un tercer bloque, que si quieres hablamos de él luego, que es el desapego hacia las personas o las normas, y que en su extremo opuesto es el de la cordialidad o responsabilidad, ¿vale? Pero bueno, nos centramos en ese. Una persona que tenga una muy baja autoestima, ¿va a poder superar esos miedos? Pues claro, podrá superarlos en el sentido de que pueda trabajar, pero lo primero es darse cuenta de que no tiene o de que todavía no le ha conllevado a problemas psicológicos eso, ¿vale? Sino que tiende hacia esa conducta, ser más tímido. ¿Cómo lo hace? Pues justamente equilibrándose. ¿Hacia dónde? Hacia el extremo opuesto, exponiéndose, hablando con gente. De primeras forzará, porque de primeras lo fuerza, pero luego vas a crear nuevos patrones neuronales en tu mente que te van a ir diciendo, ¿has visto? No pasa nada. Hay que... Es lo que se dice salir de la zona de confort para conseguir tus metas, básicamente. Si tú tienes un sueño, ¿no? ¿Por qué no superar ese miedo afrontándolo? Tú dices hacia lo contrario de lo que te estás sintiendo. Si hay algo que te está diciendo, jolín, yo antes no era así, yo antes era tal, claro, ya te está diciendo el cerebro un punto de alarma de que tienes que hacer un cambio en ti. O sea, si tú antes no eras así, es porque ahora la presión o el estrés te está haciendo tender hacia esos niveles. Y tu cuerpo necesita una válvula de escape. Si no la tienes, empiezas a somatizar. Empiezas a tener dolores de estómago, colon irritable. Si eres una persona introvertida y eres hipersensible, emocional, o bajo esa presión tiendes hacia esos niveles, empiezan a salirte sarpullidos en la piel. Claro que no. Cervicales, hay mucha gente que se le pone todas las tensiones en el cuerpo, o sea, ya no solamente el dolor del estómago, a lo mejor una ansiedad en el pecho, ¿verdad? Que sienten ahí... Claro, la ansiedad, por ejemplo, solo con personas introvertidas. Lo que es ansiedad como tal, ansiedad de ahogo, de tal, porque las personas extrovertidas, aunque tengan unos bajos niveles de esa timidez, esa vergüenza y tal, o tengan esa vergüenza o esa timidez, no lo exteriorizan como las personas introvertidas, no suelen tener esos ataques de ansiedad, ¿vale? O sea, que cada uno lo somatiza de una manera. El caso es que el cuerpo te lo dice y te está diciendo
que realmente necesita volver a sus niveles normales. Claro. ¿Vale? Sí, sí. Y también es una manera de darte cuenta. También puede ayudar, por ejemplo, ya no solamente a afrontar el miedo yendo a ese extremo, sino juntándote con esas personas que son de esa característica, ¿no? Porque, como tú dices en el eneagrama, al fin y al cabo tenemos un poquito de todo, según nuestro desequilibrio positivo y tal. Si nos juntamos con personas de lo que nos carecemos en ese momento, al final yo creo que nos equilibramos también socialmente, ¿verdad? Más que en soledad, cuando estamos con otras personas, nos vamos equilibrando. Lo digo porque hay gente que es tan miedosa, tan tímida, tan tal, que yo digo, jolín, pues si eres emprendedor, si te asocias networking, colaboraciones y tal, puede llegar a un punto que superes ese pequeño miedo, esa pequeña ansiedad, esa pequeña baja de autoestima, porque te estás dando cuenta que hay más gente a tu alrededor, que es un modo de superarlo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Perfecto. Es como, por ejemplo, si un niño es introvertido, vamos a ponerle, y el ambiente familiar en su casa, sus padres son introvertidos también. Pues potencian, ya no es solo su tendencia biológica, sino que el ambiente exterior está haciendo que potencie esa forma de ser que tiene el niño, ¿vale? Pero ahora imagínate que sus padres son extrovertidos. Lo que hace es que suavizan esa introversión del niño, porque el niño no va a ser tan introvertido, va a equilibrarse un poquito más con la extroversión de sus padres. Pues es justo lo que estás contando tú. Si tú tienes digamos, esos miedos, ¿no? A estar frente a público, a hablar con gente, cuanto más lo hagas, más vas a suavizar esa tendencia que tú ya de manera natural tienes a estar un poco más distanciado de la gente. Bueno, Tony, estamos llegando a la parte final de tu entrevista. La verdad que todo lo que me estás contando es hiper interesante para autoconocerse, conocer al público objetivo al que queremos llegar y con el que realmente vas a conectar, porque a veces nos cegamos a lo mejor a conectar con personas que realmente no vamos a conectar aunque queramos. Entonces, todo esto se podría resumir en preguntarse a sí mismo cuál es tu hábito como persona, lo que hemos hablado, ¿realmente hacia qué tiendo? Pues a ser una persona más tranquila, a ser una persona más extrovertida, y a esto mismo llevarlo hacia tu marca personal y hacia tu imagen corporativa, que es una cosa totalmente distinta. Que la imagen corporativa es una cosa que tiene que tener esencia, o sea, tu esencia como persona, la conexión con tu público y lo que es tu negocio, los valores de tu negocio. Esas tres cosas hay que conexionarlas en una imagen. O sea, que hay que pensarlo muy bien, que no solamente es hacer el dibujo y ahí lo he terminado. No, hay muchísimas cosas detrás. Y como web o libro que recomiendes leer para conocer un poco más el tema del eneagrama y autoconocernos y poder conocer a ese público con el que conexionamos, ¿tienes algo que nos podías recomendar? Pues mira, realmente el libro que yo siempre recomiendo de eneagrama es La sabiduría del eneagrama, ¿vale? De Rizzo y Hudson, son los autores. Luego, si quieres, pues, sí, bueno, ponemos el link o el nombre para que ellos puedan verlo. Pero me parece un libro que hay que darle vueltas, ¿vale? Porque de primeras, a lo mejor te vas hacia la descripción de las personalidades, de las cuales tú vas a ver que tienes muchas pizcas de muchos tipos de personalidades. Luego después vas a leer el por qué pues esta herramienta, ¿no? De dónde surge o de cómo se forjó, cuál es el subconsciente o el nivel interno de cada una de esas personalidades, cómo se forja, la pauta infantil, hacia dónde tiendes en estrés o en tus mejores momentos. Es un libro súper interesante, pero que hay que ir digiriendo poco a poco. Pero yo siempre recomiendo este libro porque, pues mira, si realmente te interesa el tema del análisis de la conducta, es una herramienta práctica para empezar a conocerte y para empezar a proyectar esa personalidad que tú ya vas viendo reflejada en ese libro y dices, ostras, pues sí, es que es verdad, es que yo soy así y claro, me pasa esto, y cuando me estreso me pasa esto, y cuando, ¿vale? Habrá personas...
Esto te puede ayudar también para potenciar esos elementos que tú ves positivos en ti y que quieres, no sé cómo decirte, exteriorizarlo hacia tu negocio. Que eso está muy bien para potenciarlo. Correcto. Por ejemplo, el eneatipo 2 es una persona que biológicamente, esto no lo dice el libro, pero es esa fusión que yo estoy haciendo entre ciencia y esta herramienta, que tienes unos niveles muy altos de cordialidad, ¿vale? Que diría una teoría de la personalidad, ¿no? La de los 5 rasgos y Kroninger. Pues si tú tienes estos elevados índices de cordialidad, eres una persona muy afable, muy amistosa, muy dispuesta siempre a ayudar. De manera biológica te estás comportando, tienes esa tendencia automática. O sea, no es porque de repente en un momento de tu vida haya surgido así, sino que tiendes a eso. ¿Qué pasa? Que luego las experiencias, el ambiente han hecho que tú determines esa personalidad, se forje del todo, ¿no? Pues imagínate que tú eres una persona que con tendencia al altruismo y ayudar a la gente, pues claro, eso se tiene que representar en tu imagen corporativa, en tu logo, en el diseño. ¿Por qué? Porque al final la gente que sienta a nivel interno eso van a decir, es que yo soy así también. Claro. Y van a conectar con esa imagen, ese logo, que seguro que también les llama la atención a ellos porque tú has sabido expresar esa personalidad. Claro. Además, es una cosa curiosa que si a lo mejor hacemos un test entre todos, llevándolo de manera científica, a lo mejor seguro que hay un alto porcentaje que coinciden a lo mejor hasta en el color, hasta en a lo mejor utilizar formas circulares, cuadradas, o tienden siempre hacia algo que les representa en su personalidad, que eso luego se enfoca también en la identidad, si se hiciese como una manera científica, claro. Seguro que sí. Y mira, te emplazo a que hagamos algún tipo de estudio Sí. para poder ir viendo esas coincidencias, esas pautas. Sería muy interesante, puesto que tú eres realmente la experta en el diseño y en esa imagen, que yo no controlo tanto, pero a lo mejor fusionando esos dos campos se podría ver qué tipo de patrones y determinan que una personalidad tienda hacia ciertos colores, hacia ciertas formas, y cómo vas a atraer de primeras visualmente a gente que es como tú. Mira, yo ya te digo que del tiempo que tengo de profesional de experiencia, ya hay mis años ya en la mochila, todo diseño no es sentarse, como ya he dicho, y dibujar y hacer bocetitos en el este. Hay que hacer un estudio de mercado. Y es curioso cuando coges logotipos de un nicho concreto, porque tienes que hacer, por ejemplo, yo qué sé, pues por ejemplo algo del bienestar, masajes o lo que sea, es que curioso, todos prim, 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 siguen la misma línea. ¿Por qué? Porque es que ya está como asociado y la gente que lo busca, pues, por ejemplo, esos de masajes vas a encontrar líneas muy sutiles. Como pongas pinchos, van a pensar que vas a hacerle daño. O sea, es algo también un poco también a veces de lógica, pero es curioso que justo tienen también esa línea y yo me uno a ese estudio contigo cuando quieras. De verdad, debe ser interesante. Además, luego hacemos un mega post tutorial que, bueno, de flipar. Cuando quieras, ¿eh? Hecho, hecho. Bueno, y me gustaría saber, ahora, en el plan que tienes tú de tu negocio online, del neuromarketing, líder. Espérate que siempre me la lío. Neurolíder. Neurolíder. ¿Qué estás planeando ahora? ¿Qué tienes así en presente o en el futuro? Pues mira, ahora en esta nueva temporada, lo que quiero plantear o realmente poner sobre la mesa es esa fusión entre ciencia y distintas herramientas de análisis de conducta, ¿vale? Y cómo lo podemos aplicar de manera lo más sencilla posible, ¿no? Pero intentaré, pues eso, el que la gente conozca más sobre sí mismos, partiendo de esta ciencia y de herramientas, pues trayendo a la web a especialistas, a científicos, a gente que se preste para poder explicarnos de una manera lo más clara posible el por qué hacemos lo que hacemos, el por qué no hacemos lo que queremos hacer muchas veces y cómo se une todo esto en aras de nuestro proyecto, ¿no? Y de cómo
cómo podemos ser más coherentes con nuestro proyecto, ¿no? Porque a veces sí que es verdad y bueno, yo siempre digo que esto es muy complicado. Esto no es hacerte 3 preguntas y ya sabes cómo eres, o nadie te va a decir de primeras que es que eres así o eres asado. Pero sí que es verdad que tienes que empezar y tienes que empezar a plantearte el por qué eres más vergonzoso, por qué, ¿no? El cuestionar y el por qué me siento incómodo con ciertas personas. Las personas son nuestros mayores maestros y las personas con las que más chocamos nos están diciendo exactamente cuál es nuestro punto débil. Entonces, eso, mirar al mundo con ojos de curiosidad y no con ojos de queja y de victimismo y de... No, hay que ver, hay que profundizar y hay que conocerse, ¿vale? Sí. Porque solo podremos superar nuestros miedos si los conocemos. Mira, yo una de las cosas que me suelo decir a mí misma, y si se lo aconsejo a todo el mundo, es hacer más caso al que te critica que al que te está vendiendo los oídos. Porque precisamente es lo que tú dices, el que te critica a veces lo está haciendo de puya. O sea, también hay que encontrar a esa persona que va a herir y a la persona que lo dice porque podrías hacer esto otro. Asumirlo como una crítica constructiva en la que tú puedes también un poco modificar tu conducta dentro de tus valores, ¿no? De esa marca que tú quieres potenciar. Eso también podría ser, ¿no? Tampoco somos rígidos, lo hemos hablado antes. ¿Sí? Sí. Y aparte, pues, el preguntar a las personas correctas. Porque... Bueno, escucha, y dentro de nuestra familia, fíjate, dentro de nuestras familias hay otro ramillete de personalidades que cada uno también es de su forma de ser, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, si tú quieres que alguien valore tu proyecto, pues no se lo puedes preguntar a un eneatipo 9. ¿Por qué? Porque son personas tendentes a evitar el conflicto. Son personas también muy afables, muy cordiales. Se le llama el negociador, fíjate, ¿por qué? Por esa tendencia a sí que empatizan muy bien con todo el mundo, pero evitan el conflicto. Les cuesta mucho decir lo que ven mal y tal, ¿no? Pues no le preguntes a un 9 que cómo es tu proyecto, porque te va a decir que fenomenal y que como mucho, bueno, hombre, yo aquí como mucho pondría... Sí. Sin embargo, si se lo preguntas a un N tipo 1, que es un radar auténtico de detectar errores, pues vas a pasar ese filtro, aun por mucho que te fastidie, pero te van a decir exactamente dónde ven, sí. Que algunas cosas, dirá, tú tendrás no es que esto está hecho así porque sí, pero otras tú no te habrás dado cuenta. Entonces, preguntar a quien más te moleste que te vaya a decir las cosas como son. Exacto, sí, ahí te voy a decir la verdad. Y además conozco a un neotipo 9, el cual yo ya he desistido. Porque yo digo, pero di algo. No te dice nada, yo, joder, mojate. No se moja. Pero ves, suele frustrar a la gente con esa incapacidad para tomar decisiones, que en el momento en el que ellos mismos se dan cuenta de eso, lo que hacen es justamente el exponerse y el actuar y el tomar decisiones. Pero claro, si creen que son así porque son así y creen encima que es la estrategia correcta porque les ha funcionado toda la vida el evitar conflictos, pues jamás podrás... Ya te hablo de no gente que tenga proyectos, sino en tu vida personal, ¿no? Pues eso, jolín, pues si yo nunca discuto con nadie, ¿cómo pueden estar molestos conmigo? Pues precisamente por ese no tomar parte, claro, en las decisiones, ¿no? Sí, sí. Y luego una cosita, siempre pregunto esto a todos mis entrevistados, ¿vale? Que eres el segundo de las charlas de inspiración, pero me gusta preguntar a estas personas que tienen miedo, bueno, ya lo hemos hablado antes, ¿vale? Pero ¿tú qué consejos le darías a las personas que están como, que no tienen agallas de dejar, por ejemplo, su trabajo por cuenta ajena, emprender, que están ahí dudando de si hacerlo o no hacerlo, que no se lanzan a la piscina, miedo? El miedo típico, pues, de salir a hacer lo que realmente les pide el cuerpo y lo que es su sueño, hacerlo realidad. Y en el tema de los que son estudiantes, diseñadores, pues a lo mejor mostrar su trabajo,
Porque hay veces yo creo que hay gente que no tiene agallas a salir a emprender simplemente porque tienen miedo a mostrar sus conocimientos y su trabajo gráfico, o sea, ya un portfolio para hacer su blog de portfolio para encontrar trabajo, como un buen currículum vitae, o bien pues para hacer su propio negocio, como autónomo o como quieran. ¿Qué aconsejarías para esta gente que le falta esa chispita, ese empuje para hazlo? Pues mira, yo les aconsejaría, bueno, consejos, ya sabes que al final los consejos son muy particulares, que cada uno tal, pero sí que la primera fase de todo proyecto es aprendizaje. Y tienes que mostrarte al tener esa exposición pública para ver de qué manera ya vas conectando con la gente. Porque lo primero de todo es tener ese proyecto o esa fase barata, ¿no? En la cual tú muestras lo que haces y ver cómo la gente reacciona. Y eso es fundamental para saber hacia dónde vas a orientar tu negocio. Yo, por ejemplo, Neurolíder nació con una idea totalmente distinta. Y en el momento en el que empecé a hablar de personalidad, pues es cuando a la gente le llamó mucho la atención y el ver cómo va conectando eso con sus distintos proyectos. Pues a partir de ahí, aparte de que me encanta y me apasiona, pues vi que además era lo que le interesaba también a muchísima gente y vi que era un campo a explotar, ¿no? Pues esto es igual, es esos emprendedores que tienen miles de ideas en la cabeza, lo primero es lo que hemos hablado principalmente, conocer cuáles son tus reacciones habituales, tu conducta y tal, y para eso no dudar a preguntar a amigos, a familiares, a todos, sin temor a que nos digan que somos un poco histéricos o a que da igual, pero te vas a conocer muy bien, te vas a conocer en profundidad, vas a saber qué pulir y vas a saber qué proyectar hacia los demás para conectar con ellos. Y yo es el consejo, ¿no?, que yo les daría. Lo que acabas de decir, en esto que dices de que empezaste con tu negocio con una idea, con otra idea completamente distinta, yo me siento súper, ¿cómo se lo digo?, identificada, porque yo empecé con una idea de público y en el momento que yo me empecé a hablar en los grupos de Facebook, hablando con gente que estaba emprendiendo como yo, me di cuenta de todas sus necesidades y yo dije, ostras, tengo que cambiar. O sea que hay una cosa que también deberían pensar de que si una evoluciona, todo evoluciona. Si tú haces una marca con una identidad, con una visual, con unos colores, con tal, de tal tipo, era porque en ese momento es lo que pensabas, pero tampoco hay que tener miedo a rediseñar y a crear tu marca acorde a lo que vas viendo que está congeniando, está cogiendo demanda y además te gusta, porque ante todo tiene que gustarte. Y hablando de Facebook, tú tienes un grupo de Facebook. Sí, yo tengo un grupo de Facebook. Se llama Conecta, Lidera, Inspira. Conecta, lidera, inspira. No hablamos, digamos, mi columna vertebral es el liderazgo, ¿vale? El ayudar a esos equipos, a esos jefes, a esos responsables a poder dirigir de una manera mucho más eficaz a su equipo, ¿no?, o su empresa. Pero en ese grupo, la verdad es que nos lo pasamos muy bien porque analizamos distintas personalidades, vemos de qué manera también se observan conductas en personajes públicos, el por qué, y hablamos de enneagrama. Y bueno, es un grupo interesante en ese sentido, de que somos al final un puñado allí de apasionados del análisis de la conducta y aprendemos todos de todos. O sea que un buen sitio donde podrían empezar un poco a autoconocerse podría ser en tu grupo. O sea que os animo a entrar en el grupo de Tony, hablar con él si tenéis alguna duda, ¿no?, de vuestra personalidad o de esa marca que queréis sacar. Y seguramente que entre todo el grupo que hay allí y vosotros mismos, porque los primeros que se conocen eres uno mismo, sacáis esa marca y potenciar todo lo que necesitáis. Tony, ha sido un placer tenerte, ha sido muy interesante y espero que de aquí saquéis una imagen fantástica y una marca aún más. O sea que nos vemos a la próxima.
Muchas gracias y bueno, la idea era poner un poco esa semillita, esa curiosidad en la gente para que vaya un poco indagando en su personalidad. Bueno, otra cosa, si queréis ver la siguiente charla de inspiración, acordaros de apuntaros al canal o bien os doy un regalito, pasaros por mi web con mi libro de los 5 errores de diseño antes de lanzar tu blog. Algo que vais a poder encontrar, una serie de tips y consejos, un poco de identidad y con los consejos que hemos hablado ahora mismo con Tony, aún podéis conseguir una identidad realmente auténtica, única y que te diferencie de los demás porque eres tú. O sea que hasta otra y nos vemos. Chao.